por razones económicas la desigualdad regional. La mayor integración regional está en el corazón y en el centro de la cohesión de las naciones. Los países nunca dejan de construirse. Y aquellos países que avanzan en procesos de desintegración regional, de divergencias entre sus grandes zonas, son países que se debilitan en su espíritu nacional, en su cohesión nacional. Es un tema de cohesión, es un tema de identidad nacional. Y eso hay que volverlo a poner en el centro. México lo tuvo. México aspiró a ser una nación más integrada, más igualitaria. Una nación que fuera cubriendo sus espacios vacíos con políticas demográficas activas, con excesos, es cierto. Se promovió la colonización donde no debía haberse estimulado el poblamiento, por ejemplo, en las zonas selváticas. Pero ese proceso para cubrir las zonas vacías del país se hizo a medias, ¿sí? Se hizo sin integrar el país de manera más coherente. Y ese aspecto es el primero, por ahí hay que empezar. Hay que hacer explícita la necesidad de un proyecto de cohesión nacional que sea más igualitario regionalmente. Segundo, para que eso ocurra, tiene que hacerse explícito que hay que acelerar el desarrollo de las regiones rezagadas. Y podrán decir ustedes, ¿y quién está en contra de eso? Bueno, nominalmente nadie está en contra. Todos quisiéramos que las regiones más rezagadas, no solamente las entidades federativas, las microregiones más rezagadas, aceleraran su desarrollo. Sí, pero eso requiere un compromiso político y requiere sobre todo un proyecto muy claro para poder aportar al desarrollo nacional, porque en realidad todo el país puede salir ganando de la convergencia regional. En los hechos no ocurre así. En los hechos cada vez más escuchamos una tendencia centrípeta en la que las entidades federativas superavitarias fiscalmente se oponen cada vez más a la transferencia de recursos a través de los mecanismos de coordinación fiscal hacia las regiones más atrasadas. Es un discurso constante, es un discurso desintegrador, es un discurso que requiere mucha fortaleza del Estado Nacional para sobreponer el interés de la integración nacional sobre los intereses de las entidades federativas. Llámense Distrito Federal, llámense Nuevo León, llámense Sonora, llámense Baja California, llámese cualquier entidad que siente, porque a veces es nada más sentirlo, que está aportando demasiado a las arcas nacionales. Y ese propósito, que teóricamente también se comparte, debe ser un propósito muy claro en términos de coordinación fiscal. Tercero, necesitamos reconstruir o construir instituciones. Muy pocos se han dado cuenta que México perdió sus instituciones de desarrollo regional. México tuvo grandes instituciones de promoción de las cuencas. México tuvo grandes proyectos para estimular la formación de regiones. Se fueron perdiendo poco a poco y sobre todo se perdieron ambiciones y se perdieron visiones de largo plazo. Un ejemplo concreto. ¿Alguien se acuerda de los programas nacionales de desarrollo urbano? ¿Alguien se acuerda de los grandes proyectos de enlace interurbano? Se han ido acabando. Y sobre todo, se han ido acabando los intentos de llevar estrategias de desarrollo regional que modifiquen la manera de interactuar entre las regiones. Y de hecho hemos perdido esas ambiciones. ¿Quién habla, por ejemplo, en México actualmente de grandes proyectos ferroviarios? ¿Quién habla de la necesidad de ir volteando la estructura del transporte, del transporte carretero al transporte ferroviario de carga?
Y por ejemplo, en las regiones que tienen las mejores condiciones para estructurar ejes ferroviarios intrarregionales, por ejemplo, Campeche, Quintana Roo, Campeche, Mérida, Cancún, que son las mejores condiciones para vías férreas en el país, ni siquiera se plantean. Todavía seguimos desmantelando los ferrocarriles. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que desde hace más de 40 años el mundo viene justamente en el proceso contrario? Bueno, lo sabemos. Y sin embargo, no lo planteamos abiertamente. Y como eso, hay muchos proyectos que requiere una estrategia de desarrollo regional y lo requiere ya. Estoy hablando de grandes proyectos energéticos. En la actualidad, de eso se trata, de estructurar una red de banda ancha de verdad en todo el país. De eso se trata la necesidad de tener satélites funcionando de manera eficiente. De eso se trata la necesidad de volver a echar a andar el transporte naviero en el país. Estamos movilizando carga de Progreso, Yucatán a Tampico por carretera. Es decir, hay una cantidad de absurdos que se han generado por el abandono de proyectos de visión y proyectos, visionarios y ambiciosos. Pero sobre todo necesitamos recuperar una institucionalidad más centrada en los gobiernos locales. Necesitamos avanzar hacia un proyecto territorial de país que ponga por delante la necesidad de contar con un ordenamiento territorial y ecológico de las regiones y que a partir de eso se puedan construir proyectos más ambiciosos, repito, sin olvidar que el objetivo central es propiciar una nación más integrada, más igualitaria, que no tenga tantas diferencias entre las regiones, y no solamente entre los estados, repito, sino también entre sus municipios. Esas son las ideas que dejo para la discusión en este foro, que repito, es muy afortunado que haya organizado y convocado la universidad. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual le pedimos a la doctora acompañe a nuestro ponente, el maestro Enrique Provencio. Se escucha, sí. Con esta primera pregunta al maestro Enrique Provencio, ¿de qué manera perjudica la fragmentación política las posibilidades de fomentar un crecimiento económico regional equilibrado? Bueno, el primer punto que quiero destacar es que lo perjudica políticamente. O sea, todos los proyectos de integración regional requieren grandes inversiones y requieren esquemas de financiamiento público-privado que suponen generalmente aportar recursos a zonas deficitarias. El principal perjuicio, a mi juicio, es un perjuicio político, porque esos proyectos requieren mucho apoyo del Congreso, de los gobernadores y sobre todo la desintegración regional, ya por el lado económico, nos priva de muchas cosas. Entre otras cosas, nos priva de una ampliación de los mercados y nos priva de un crecimiento del mercado interno y sobre todo nos priva, a la larga, de aprovechar el potencial que hay en zonas que ahora no están bien incorporadas al desarrollo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con la planeación y el ordenamiento territorial. Señala cómo se podría, si nos puede comentar cuál es el papel que el ordenamiento territorial puede tener para fomentar el desarrollo regional en el país. Creo que ese es un tema muy importante porque
ordenamiento territorial existe. O sea, existe en la ley, se hacen planes de ordenamiento territorial, y sin embargo, esos planes de ordenamiento territorial en muchas ocasiones ni siquiera se decretan. Hay también un programa de ordenamiento ecológico, y lo que dicen los programas de ordenamiento, todos lo sabemos, es qué se puede hacer y dónde, y qué no se puede hacer donde no se puede hacer. Justamente la falta de programas de ordenamiento territorial a escalas apropiadas, municipios, regiones, es lo que ha hecho que en algunas partes estemos construyendo infraestructura donde no se debe, zonas pantanosas, o desarrollando proyectos donde no hay agua. Y eso tan elemental es lo que está dicho, o debe estar dicho, en los programas de ordenamiento. Nada más que los programas de ordenamiento a nivel nacional no son muy útiles. Necesitan ser programas de ordenamiento a una escala estatal y a una escala municipal, para que puedan ser decretados por los cabildos y convertidos en programas de uso del suelo. Los municipios, todos lo sabemos, tienen sus programas de uso del suelo, pero los programas de gran escala, los que a nivel estatal nos digan qué se puede y dónde, son los que creo que siguen haciendo falta. Algunos estados lo tienen, pero, repito, no todos se convierten en instrumentos manejables de uso de suelo, que pasen por autorizaciones. Hay muchos otros problemas. Otro de los problemas es que los ordenamientos ecológicos del territorio son programas que no confluyen con los que se decretan para uso de suelo urbano. Y entonces hay un problema de coordinación muy grave entre autoridades ambientales y autoridades de desarrollo urbano que no está resuelto todavía. Y echarlos a andar, tanto los ordenamientos territoriales como los ecológicos, sí requieren un esfuerzo de prevención en serio, que permita realmente a largo plazo reservar zonas para bajo crecimiento o estimularlas ahí donde se requiera concentrar. Ambos yo los incluiría dentro de las condiciones necesarias para que haya una prevención territorial a largo plazo. Una convergencia en el índice de desarrollo humano bastante acelerada. Entre 1950 y 1980, el índice de desarrollo humano de los estados del sur creció para disminuir las brechas entre el desequilibrio regional, y ¿cuáles serían concretamente las políticas sectoriales que pudieran armonizar este proyecto de disminución de los desequilibrios regionales? Yo mencioné algunas y voy a tratar de resumirlas. Lo primero, y es una obviedad, pero viene al caso, que se requiere para tener una política pública, es que haya una política pública, y en la actualidad no hay una política de desarrollo con visión regional. Esa es la verdad. No está operando, no está dicha explícitamente. Y esa ausencia de una política clara de desarrollo regional, creo que ese es el primer paso que hay que dar. Hay que hacerlo explícito, hay que ponérselo como objetivo. Segundo, hay que asumir que las regiones rezagadas deben crecer más aceleradamente. Es un asunto aritmético, pero que no siempre entendemos. Y eso supone una estrategia nacional de desarrollo. En buena medida, el problema de los últimos 20 años es que el crecimiento nacional ha sido muy bajo. Y en esas condiciones de bajo crecimiento, las regiones atrasadas